El INAMI pronostica lluvias leves durante el feriado en la zona del complejo hidroeléctrico de Paute y con más intensidad en la central Coca-Codo Sinclair, con eventuales ligeras mejoras en el cronograma de cortes. El presidente de la empresa colombiana I+D Energy revela a Televistazo que puede negociar con el Estado ecuatoriano la venta de energía, pero que para formalizarlo necesita la autorización del gobierno colombiano. Televistazo recoge la agenda de servicios públicos disponibles durante el feriado, entre los cuales están la Agencia Nacional de Tránsito, Registro Civil y hospitales. Museos de Quito, Guayaquil y Cuenca alistan exposiciones de arte y hasta conciertos, mientras en Carchi, el cementerio patrimonial presenta recorridos nocturnos de 40 minutos con actores que encarnan personajes de leyendas y mitos. Los carros quedaron apilados en las calles de Valencia, España, tras el paso de la tormenta Dana, que deja 72 personas fallecidas y un número indeterminado de desaparecidos. En el especial sobre las elecciones en Estados Unidos, Televistazo explica la otra contienda en juego por el control de las dos cámaras del Congreso. Amigos, buenas tardes. Aquí los temas del momento. En Colombia hay al menos 3 empresas privadas interesadas en vender electricidad al Ecuador. Hola, Andrea. ¿Qué tal, Marisabel? Amigos, buenas tardes. Una de ellas es I+D Energy, cuya presidenta indica que puede negociar con el Estado ecuatoriano, pero necesitan la autorización del gobierno colombiano. Hasta el momento, el país depende de las lluvias. Ecuador, a merced de la lluvia. Durante el feriado habrá lluvias en las zonas donde están ubicadas las centrales hidroeléctricas de mayor generación. Hay expectativa porque en caso de que mejoren las condiciones, se ordenará una reducción de los horarios de apagones. Diego Puente explica el panorama. Que los apagones de hasta 14 horas disminuyan durante este feriado por difuntos y la independencia de Cuenca depende del incremento de los caudales que abastecen a las centrales hidroeléctricas. ¿Cuál será el comportamiento del clima? El INAMI pronostica que desde esta tarde hasta el viernes habrá lluvias en todo el callejón interandino. En el centro y el norte se prevén que sean moderadas e intensas. Esto beneficiará en mayor medida a la central Agoyán, ubicada en Tungurahua. En el Austro habrá lluvias esporádicas y leves que aumentarán en pequeños niveles los caudales de los ríos que abastecen al complejo hidroeléctrico Pauti. En la zona donde se encuentran las zonas de captación de las hidroeléctricas, es de estribación de Cordillera Oriental, hemos registrado los días de ayer y hoy registraremos unas precipitaciones ligeras, que es las que han ocurrido y que desde el día sábado y con mayor probabilidad el día domingo podrían incrementarse y pasar de ser ligeras a moderadas o a puntualmente fuertes. El sábado y domingo seguirá lloviendo en la Amazonía, sobre todo en las provincias de Napo y Sucumbíos, donde funciona la central Coca-Codo Sinclair. Según los pronósticos, las precipitaciones serán entre moderadas y fuertes. Así se prevé tener mayor caudal en los ríos Quijos y Salado. La central seguirá aumentando su generación, que alcanzó este viernes 1.050 megavatios. Empresas colombianas requerirán de autorización del gobierno de ese país para vender energía al Ecuador. El gobierno se acerca a varias compañías para obtener electricidad de Colombia. Francisco Garcés cuenta más del tema. La intención del gobierno de comprar 300 megavatios de electricidad directamente a empresas privadas de Colombia no será viable sin la autorización del gobierno de ese país, que ya dio una primera respuesta negativa a esa opción. En Colombia hay al menos 3 empresas privadas interesadas en vender electricidad al Ecuador. Una de ellas es I+D Energy, que ofrece 100 megavatios por 2 años a 17 centavos por kilovatio. Su presidente Gerardo Cañas informó a Televistazo que en caso de llegar a un acuerdo, el contrato se firmará bajo la legislación colombiana y las normas de la Comunidad Andina de Naciones. Para que se haga efectivo deberán suceder 2 cosas.
Que el gobierno colombiano acepte y autorice expresamente la venta y transferencia de electricidad o que apruebe un reglamento bajo las normas vigentes en la CAN que permita la transferencia de energía a terceros países. En mayo, la CAN aprobó el marco legal que es la base para la transferencia eléctrica de los países del bloque, pero cada estado debe incluirlas en su legislación nacional hasta julio del 2026. El Ecuador emitió su normativa a inicios de este mes y fue enviada a Colombia el 18 de octubre, pero en ese país no hay fecha para poner en vigencia su propio reglamento, pese al pedido ecuatoriano. En Colombia también está vigente una resolución emitida por el Ministerio de Minas y Energía en septiembre que restringe la venta de electricidad al Ecuador hasta que se supere el estiaje en ese país y haya energía sobrante para vender. Esa norma pone un obstáculo adicional a la intención ecuatoriana, sobre todo porque los embalses para generación eléctrica en Colombia están al 51% de su capacidad, según el último informe del administrador eléctrico, lo que hace que el gobierno de Petro priorice el abastecimiento de su país. Pese a los problemas, el gobierno ecuatoriano insiste en su intención y por eso representantes de 3 empresas generadoras colombianas se reunirán las próximas horas en Quito con la ministra de Energía Inés Manzano. Pese a que faltan poco más de 2 meses para el inicio de la campaña electoral, el movimiento, sobre todo en redes sociales, aumenta. Con videos subidos a sus cuentas, los candidatos a la presidencia y los líderes de los partidos que los respaldan ya hacen ofertas, denuncian amenazas y hasta evidencian su división interna. Luisa María Heredia con el resumen político. Que quien reciba amenazas. En un video subido a la red social X, el comandante de la policía, Víctor Zárate, se dirigió a Jan Topic. El candidato presidencial hizo público el martes que recibió una amenaza directa a su seguridad en su teléfono personal. Zárate informó que se elaboró un parte policial para poner a la fiscalía al tanto, pero le pidió a Topic que formalice la denuncia. Invito al aspirante a candidato presidencial, Jan Topic, para que entregue su dispositivo móvil a la fiscalía para que se realicen las pericias respectivas. Hasta ahora, según el comandante, se ha asignado a 171 uniformados para brindarle seguridad a los presidenciables. El partido Avanza, en un comunicado firmado por 9 dirigentes provinciales, hizo un sorpresivo anuncio. Puso al tanto a la militancia de su decisión de respaldar, apoyar e impulsar la candidatura a la presidencia de la República de Jan Topic y su binomio por considerar que es el candidato que reúne las condiciones necesarias para asumir el liderazgo y la conducción del país. Así le dan la espalda al aspirante de su propio partido, Luis Felipe Tillería. En otro comunicado enviado por el presidente de la organización, Javier Ortiz, se aclaró que lo manifestado por un grupo minoritario de dirigentes es una postura a título personal y se ratificó el respaldo a Tillería, lo que evidencia la división interna de la agrupación política. Quienes aplican las mismas fórmulas. El líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, reapareció en un video subido a su cuenta en la red social X. En él se refiere a la situación económica actual y anuncia algunas ofertas de campaña que el presidenciable de las 6, Henry Kronfle, ha incluido en su plan de gobierno. Por eso proponemos 0 IVA permanentemente para los productos de la canasta familiar de bienes y servicios, así como para los insumos médicos y agropecuarios. Y también para el turismo. Y sin hacer alusiones personales, invitó a los electores a escoger bien en los próximos comicios para enmendar las equivocaciones. España sufre uno de los peores temporales del siglo. Las lluvias e inundaciones dejan 72 muertos en la provincia de Valencia y la cifra puede aumentar a medida que buscan a los desaparecidos. Eliana Suárez informa que el gobierno declaró 3 días de luto por la catástrofe. La poderosa tormenta que cayó la tarde de ayer en el sur y el este de la península ibérica provocó graves inundaciones. La zona más afectada fue Valencia. Allí el Centro de Coordinación de Emergencias reportó más de 70 muertos, entre ellos varios niños. Pero además, dada la enorme catástrofe, aún no se puede cuantificar el número de desaparecidos. Las personas que estaban dentro de sus vehículos fueron arrastradas por ríos que se formaron en las calles. Además, hay decenas de atrapados dentro de sus casas, en centros comerciales, en residencias de ancianos. Las redes sociales se llenaron de mensajes pidiendo ayuda.
Bomberos y equipos de emergencias todavía no tienen acceso a todos los puntos de la provincia de Valencia en los que se requieren rescates y por el momento usan helicópteros. Hay ríos desbordados, puentes derribados y estragos en los cultivos. Incluso se formó un tornado. ¡Mamá mía! El aeropuerto de Valencia se convirtió en una gran piscina. Decenas de vuelos fueron cancelados o desviados. La devastación también se repite en diferentes puntos de la Comunidad de Andalucía, Alicante, Castilla-La Mancha y Murcia. En Andalucía, en el municipio de El Ejido, se registró una fuerte granizada que destruyó los parabrisas de vehículos. El servicio de trenes de Madrid a Valencia fue suspendido por los destrozos en las vías. Esto es consecuencia de un fenómeno atmosférico conocido como Dana, una masa de aire frío que al combinarse con los aires cálidos del Mediterráneo genera lluvias torrenciales y eventos climáticos extremos. El gobierno español moviliza rescatistas y ha declarado luto oficial en todo el país por 3 días a partir del 31 de octubre. Al volver, ¿qué servicios públicos sí estarán habilitados para los usuarios durante este feriado nacional? Desde hoy, Wilman Terán es procesado por asociación ilícita en el caso Pantalla. El juez ratificó la medida de prisión preventiva en su contra y de la jueza de Santo Domingo, Anabel Torres, quien está prófuga, salió del país por Guaquillas. Jacqueline Rodas asistió a la audiencia. El expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, a partir de hoy es procesado por asociación ilícita en el caso Pantalla. La Fiscalía cambió el delito inicial de tráfico de influencias. Según los nuevos cargos, Terán, la jueza de Santo Domingo, Anabel Torres, y 4 exfuncionarios de la Judicatura se asociaron para manipular el concurso de jueces de la Corte Nacional de 2023, acceder ilegalmente a información reservada, desencriptar el banco de preguntas y favorecer a concursantes que no alcanzaron las calificaciones mínimas. El fiscal Wilson Toainga relató que Wilman Terán y sus 5 socios delictivos tenían 3 objetivos: lograr que Anabel Torres gane el concurso y sea presidenta de la Corte Nacional, alcanzar el mayor número de jueces para gente afín y pagar favores políticos. Entre los elementos expuestos, presentó la versión de David Guzmán, exdirector general de la Judicatura y ahora procesado. Ese concurso nació con vicios, se desarrolló con vicios y terminó donde debía terminar, anulado totalmente. Esto debido a la interferencia ocasionada por los egos y caprichos del doctor Wilman Terán, quien solía repetir: si Yalc pudo, ¿por qué yo no? También expuso la versión de José Marcillo, ex coordinador del despacho de Terán, quien confesó que vio a un asesor de su jefe haciendo la prueba teórica de Anabel Torres. Según él, ella lo visitaba frecuentemente en el edificio del Consejo de la Judicatura, entraba por el subsuelo. En la audiencia, Terán dijo que el concurso fue transparente y pidió que se revoque la prisión preventiva que pesa en su contra, pero el juez ratificó la prisión para Terán, la prófuga Anabel Torres, quien el pasado jueves salió del país por Guaquillas, y 2 exasesores de Terán que ya están presos en la cárcel de Cotopaxi. Otros 2 exfuncionarios de la Judicatura se defenderán en libertad cumpliendo medidas alternativas. Estados Unidos. ¿Qué inclina la balanza? La recta final de la campaña presidencial en Estados Unidos se llena de polémica entre Donald Trump y Kamala Harris luego de impopulares comentarios sobre la comunidad puertorriqueña en un acto de los republicanos. Harris y Trump presentaron anoche sus últimos argumentos a una semana de las elecciones y quieren conquistar los votos de la comunidad hispana en momentos en que son punto de discordia en una reñida carrera por la Casa Blanca. Reporta Pedro Jiménez. Kamala Harris reunió a unas 75,000 personas en Washington, haciendo un llamado a dejar las divisiones en el país y a trabajar por un futuro en unidad. Habló desde el mismo sitio en el que hace 4 años Donald Trump llamó a sus seguidores a luchar con todo el día en que fue asaltado el Capitolio. Look, we know who Donald Trump is. Miren, sabemos quién es Donald Trump, dijo Harris. Es quien envió a una turba armada para tratar de anular la voluntad del pueblo en unas elecciones que sabía que había perdido.
Las críticas a Trump aumentan además en estos días porque el comediante Tony Hinchcliffe, invitado a un mitin de los republicanos en el Madison Square Garden de Nueva York, se burló de las comunidades migrantes y de Puerto Rico. There's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah, I think it's called Puerto Rico. Cuando la puertorriqueña es la comunidad latina más numerosa de Nueva York. Una situación que preocupó a los republicanos por el efecto negativo que puede tener en la votación hispana de Trump. Pero si esto podía terminar mal para Donald Trump, tampoco terminó bien para Kamala Harris, pues fue ni más ni menos que el presidente Joe Biden quien en un encuentro virtual por el voto latino tuvo un desafortunado comentario y si bien defendió a los puertorriqueños, terminó insultando a quienes votan por Trump cuando dijo: "La única basura que veo flotando por ahí son sus seguidores". Justo cuando Trump estaba en un acto con la comunidad puertorriqueña en Pensilvania. Ahí el senador republicano Marco Rubio, que acompañaba a Trump, dijo: Biden está hablando de los guardias fronterizos, de las enfermeras, de los maestros. No somos basura, somos patriotas que amamos a Estados Unidos. Hispanics, latinos. Y Trump aseguraba que como nunca antes, ahora tiene el apoyo mayoritario de los votantes de la comunidad hispana, que para esta elección son unos 36 millones de latinos. El 5 de noviembre Estados Unidos elige presidente, pero además algunos estados votarán por gobernadores, habrá plebiscitos sobre enmiendas legales y sobre todo el Partido Demócrata y el Partido Republicano libran una batalla crucial, el control del Congreso. Según las encuestas es muy probable que quien gane la presidencia obtenga mayoría solo en una de las cámaras, anticipando que el control que ejerza la oposición impediría al nuevo mandatario gobernar a plenitud. Informa Fredo Jiménez. Este es el Capitolio, sede del Congreso de los Estados Unidos. Aquí el poder legislativo es ejercido casi en su totalidad por miembros de los partidos demócrata y republicano, y solo a veces con la participación de unos pocos independientes que terminan alineándose con alguno de los grandes. El Congreso está dividido en dos cámaras, la de representantes, que tiene 435 escaños repartidos entre los estados según su población, y la Cámara del Senado, con 100 sillas, 2 por estado, sin importar el número de habitantes. Actualmente en la Cámara de Representantes es el Partido Republicano el que tiene la mayoría, con 222 legisladores contra 213 del gobernante Partido Demócrata. Pero en el Senado ocurre lo contrario. Los demócratas hacen mayoría de 51 contra 49. Y la expectativa, según los sondeos, es que tras las elecciones del 5 de noviembre, ambas cámaras cambien el control partidario. Que los republicanos se hagan con la mayoría del Senado y los demócratas pasen a dominar la Cámara de Representantes. Lo que puede condicionar a que Kamala Harris o Donald Trump tengan obstáculos legislativos y vean frenadas algunas iniciativas de gobierno, como lo ocurrido en la legislatura actual, cuando durante meses los republicanos en la Cámara de Representantes frenaron al presidente Joe Biden en su intención de aumentar la ayuda militar para Ucrania e Israel. La Cámara de Representantes elige a su presidente por votación entre sus miembros, aprueba leyes federales, tramita proyectos sobre finanzas del país y presenta acusaciones contra funcionarios de gobierno. El Senado, en cambio, lo preside el vicepresidente de Estados Unidos, que además da el voto dirimente cuando haya un empate en las decisiones. Ratifica leyes, aprueba tratados, confirma o rechaza la nominación de los secretarios del gabinete, de jueces, embajadores y destituye a funcionarios acusados por la Cámara de Representantes. Un amplio espectro de poder político que también entra en juego este 5 de noviembre. Y mañana en una nueva entrega de este especial sobre las elecciones en Estados Unidos conoceremos cuáles son los estados que pueden definir la votación. Los llamados estados bisagra o indecisos juegan un papel fundamental cuando en ocasiones como esta los dos candidatos están virtualmente empatados en las encuestas nacionales. Más adelante en Televistazo, 3 provincias tienen problemas para abastecerse de diésel premium. Las distribuidoras del Austro incluso viajan a Guayaquil para adquirirlo. Los detalles en instantes.
Los distribuidores de combustible de Chimborazo, El Oro y Azuay tienen problemas para abastecerse de diésel premium en sus localidades. Desde hoy, los tanqueros viajan hasta Guayaquil o Quito para que Petroecuador les despache ese combustible, pero eso genera retraso en la comercialización cuando hay decenas de carros que no pueden abastecerse en Cuenca y Riobamba. Diego Cuenca explica el problema. En las 70 estaciones de combustible de Azuay, hay decenas de carros que hacen fila para comprar diésel y los distribuidores con carteles anunciaron que están desabastecidos desde ese miércoles porque en la terminal de despacho en Cuenca ya se acabó ese combustible. Los distribuidores del Austro ahora tienen que abastecerse en la terminal de Pascuales en Guayaquil. Ahí esta mañana hubo decenas de tanqueros haciendo largas filas para cargar diésel. Estamos viniendo al primer viaje desde el día de ayer que nos comunicaron que no hay abastecimiento de combustible en la provincia de Azuay, en Cuenca en especial. A Guayaquil también llegan distribuidores de la provincia de El Oro, quienes normalmente se abastecen en el cantón La Troncal, que también está desabastecida. Los transportistas deben esperar hasta 12 horas para que le despachen hasta 10.000 galones en cada vehículo y retornar a sus ciudades. Ahorita diésel premium carga coge turno a las 9 y más o menos está saliendo, qué sé yo, 9 de la noche, 10, 11 de la noche, porque hay bastante carros que vienen de otra provincia. El problema es más grave en Riobamba, en la provincia de Chimborazo, pues las 56 estaciones están limitando la venta de gasolina extra. Los conductores solo pueden comprar $10 de ese combustible para cada vehículo. Eso ocurre porque la terminal de Petroecuador de esa localidad está desabastecida y los distribuidores tienen que ir a la terminal El Viaterio en Quito para que le despachen diésel y gasolina extra. Estos cambios alteran la logística del transporte de combustible y generan costos adicionales para las comercializadoras, pues los tanqueros tienen que hacer viajes de hasta 500 kilómetros. Así lo explica el presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo. Estamos hablando de unos $400 por tanquero. Una estación que venda 150.000 galones son 15 tanqueros al mes, ¿no? Por 400 ya son $6.000 para una estación. Televisazo pidió a Petroecuador explicaciones sobre el problema, pero hasta el cierre de este informe no hubo una respuesta oficial. Y precisamente hace pocos instantes Petroecuador envió un comunicado informando que existe disponibilidad suficiente de diésel para atender la demanda del país. Respecto a los despachos de diésel premium desde el terminal Cuenca, precisa que no se ha dejado de vender combustible, que el jueves 31 se reanudarán los despachos desde el terminal Cuenca y que se trabajará con horario extendido hasta atender la totalidad de la demanda. Halloween, un feriado de susto. Y aunque este jueves se decretó feriado nacional, hay servicios públicos que sí estarán habilitados para la ciudadanía, como citas médicas y trámites bancarios. Carla Delgado amplía la información. La suspensión de la jornada laboral en Ecuador este 31 de octubre en el sector público y privado es obligatoria. Pese a ello, hay instituciones que sí habilitarán sus servicios este jueves. El Ministerio de Salud informó que garantizará la atención en sus hospitales, lo que implica que las citas médicas y cirugías no se suspenderán y se llevarán a cabo como estaban establecidas. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social extendió un comunicado en el que informa que prestará sus servicios normalmente en las 101 unidades médicas a escala nacional. Precisó que las citas médicas programadas en consulta externa y las cirugías sí se realizarán este jueves 31 de octubre. El IES informó que los dispensarios del Seguro Campesino también atenderán este jueves. El registro civil atenderá normalmente este jueves 31 de octubre en todas las agencias del país. La ciudadanía accederá a identificación y cedulación, pasaportes, inscripción de nacimientos, matrimonio y unión de hecho, inscripción de defunción. Desde el viernes 1 de noviembre al 4 solo se podrá inscribir defunciones.
Con la finalidad de garantizar la continuidad de los servicios bancarios y financieros, la Superintendencia de Bancos dispuso mantener los horarios regulares en la prestación de servicios de este jueves. Cada entidad financiera deberá informar a sus clientes y usuarios sobre estos horarios mediante sus canales de comunicación oficiales, incluyendo redes sociales. El transporte público está garantizado durante el feriado en todo el país. El Metro de Quito dispuso horarios especiales de este 31. Funcionará desde las 5:30 de la madrugada hasta las 23 horas. Desde el viernes hasta el lunes la atención es a partir de las 7 de la mañana. La revisión vehicular en Quito se suspende este jueves. Los propietarios de vehículos con placas terminadas en 9 que tenían cita para el 31 de octubre no recibirán multas por incumplir el calendario de revisión. El sábado 2 de noviembre los 6 centros de revisión atenderán de manera habitual de 8 a 12 de la mañana. La Agencia Nacional de Tránsito atenderá con normalidad este jueves a escala nacional en las 55 oficinas que tiene en el país. 50.000 policías custodiarán a la ciudadanía durante el feriado. La presencia de los uniformados será prioritaria en las carreteras, eventos públicos y cementerios. El operativo policial empezó este miércoles y concluirá el próximo martes 5 de noviembre. El clima. Esta tarde en la costa habrá temperaturas de entre los 26 y 33 grados centígrados. El índice de radiación ultravioleta será 9, lo que se considera muy alto, mientras que el cielo estará parcialmente nublado, de acuerdo con el INAMI. Mientras tanto, en la sierra, en la tarde, las temperaturas variarán entre los 18 y 28 grados centígrados. El índice de radiación ultravioleta será 10, lo que se considera muy alto. Asimismo, habrá lluvias ligeras, esto según datos del INAMI. Halloween, un feriado de susto. Museos de Quito, Guayaquil y Cuenca alistan actividades para el feriado como recorridos teatralizados, exposiciones de arte y hasta conciertos. Y algunos conmemoran el Día de los Difuntos. Estefanía Arias con la agenda para estos días de asueto. Una muestra que explora las profundas creencias, prácticas y ritos funerarios en los pueblos ancestrales del país. La vida y el más allá se desarrollará en el Museo de las Culturas Aborígenes en Cuenca, del 31 de octubre al 3 de noviembre, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Danza macabra, La Isla de los Muertos, Aprendiz de Brujo, son algunas de las obras que se interpretarán en el concierto Noche de Terror Filarmónico, a cargo de la Orquesta Filarmónica de Guayaquil. El show será en el Museo Municipal de la ciudad este jueves 31 a las 18 horas. Fantasmas en el Templo de la Luna, una escalofriante actividad del Centro de Arte Contemporáneo en Quito para descubrir mitos y anécdotas del antiguo hospital militar. Será este 1 y 2 de noviembre a las 19 horas. También en la capital, una nueva edición de El Poder del Adiós llegará al Museo de la Ciudad. Recorridos por las criptas del antiguo Hospital San Juan de Dios. Será del 1 al 4 de noviembre, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. En el Museo del Cacao, en Guayaquil, los niños podrán disfrutar de una guía lúdica junto a Cacaoito. Además, estarán abiertas las exposiciones de Alexander von Humboldt, de Fabiano Cueva, y Axis, del Museo a la Cúpula. Las actividades serán del 1 al 4 de noviembre, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Yacu Parque Museo del Agua, en Quito, alista el ciclo infinito de la vida y la muerte. El evento será de 11:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. Será un recorrido teatralizado por tradiciones funerarias y para crear el Ucuyaya, una figura que representa el espíritu guardián. Eventos que se desarrollarán en el Museo Carmen del Alto, en Quito, el lunes 4 a las 11 de la mañana.
Actores que encarnan personajes de leyendas y mitos junto a figuras históricas de la memoria de Tulcán son parte de los recorridos nocturnos que se realizan en el cementerio José María Sael Franco en Carchi. La oscuridad se convierte en cómplice de esta iniciativa, envolviendo a los visitantes en un ambiente de misterio y asombro. Paula Andrade nos muestra. Bajo las sombras talladas de ciprés, el cementerio José María Sael Franco de Tulcán cobra vida. Un tenue resplandor de velas y faroles ilumina el camino, mientras personajes de épocas pasadas conducen a los visitantes en un viaje hacia la historia y cultura oculta entre sus muros. Entre los sepulcros, una mujer vestida de negro surge con una mirada lúgubre. Justicia y de venganza. Es la viuda y su inquietante misión se revela: llevarse a los hombres perdidos en el alcohol. Mi presencia es aterradora. Desde los árboles, otro personaje irrumpe en la escena. Envuelto en un manto oscuro, interpreta a un espíritu protector. Que la memoria de los seres queridos sea honrada y respetada. Protejo en sí el cementerio de las personas que tratan de hacerle daño a las tumbas, de afectar este patrimonio, ¿no?, que es sagrado. Luego se continúa el sendero con los actores que encarnan las almas en pena, susurrando secretos de amor desde el más allá. Cada mirada que... Son 40 minutos de un recorrido en el que 8 personajes invitan a los visitantes a atravesar la frontera entre lo real y lo imaginario. Logró captar lo que es esa esencia de lo que han contado nuestros abuelos, ¿no? Esas historias que siempre nos cuentan cuando somos niños. Sentimos que estábamos, en el mismo momento, conociendo a los personajes. Los actores también encarnan figuras emblemáticas de la memoria de Tulcán, como María Sael Franco, quien inició la poda de los cipreses del cementerio en 1936. Luis Enrique Fierro, médico, poeta y activista cultural, y reviven la historia del padre Carlos de la Vega, conocido como el Santo de Tulcán. Que la gente venga, conozca la cultura, pero también con los recorridos mostrarles la historia que hay detrás del cementerio, por medio de los personajes. Estos recorridos estarán disponibles hasta el 3 de noviembre. Para participar, es necesario retirar por la mañana un boleto gratuito en las oficinas del Camposanto. Cada noche se realizarán 3 recorridos para grupos de hasta 40 personas a partir de las 6 de la tarde.